Nuevo episodio de un podcast seguro y hoy tenemos con nosotros a Daniel Romano, doctor en ciencias forenses, auditor de la ISO 27001 y fundador de Guzki Ciberseguridad, donde lleva más de 10 años ayudando a las empresas a implantar ISOs, esquemas nacionales y sistemas de gestión de seguridad. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido a un podcast, ¿cómo estás? Bien hallado, encantado de estar aquí, gracias por invitarme y nada, espero hacer la consultoría un poquito más divertida en la tarde de hoy. Venga, pues vamos a ello. Vamos con la primera pregunta, Daniel. Revisando un poco tu perfil, hemos visto que no vienes del típico perfil puramente técnico, que normalmente lo relacionamos con el perfil de ciber, ¿no? Tu base está en la criminología y en las ciencias forenses, como hemos comentado. ¿Cómo influye esta mentalidad del sector criminología en la forma de entender la ciber frente a alguien que viene de un perfil exclusivamente técnico? Pues en primer lugar, una cosa que me dio fue la multidisciplinaridad, o esa capacidad de ver un poco la informática como hecho por seres humanos, psicología del ser humano, por ejemplo, en el factor atacante o con el factor victimario, poder analizar ese triángulo desde una perspectiva mucho más racional y no solamente viendo el cibercrimen como pues nos han atacado y ya está, sino viendo tanto la vertiente psicológica como técnica de los ciberataques. Y es lo que me gustó un poco en la parte informática, ver esas similaridades entre el delito tradicional y el delito informático y a su vez ver las grandes diferencias, fue algo que me interesó muchísimo desde el principio. Y nada, la criminología sobre todo me ayuda a tener esa visión de entenderlo como parte de un todo. Mm. ¿Y por qué criminología? O sea, ¿por qué decidiste estudiar criminología en su momento? Uf, esto sí que tiene todo, porque yo había tenido inquietudes en medicina, había tenido inquietudes en psicología, había tenido inquietudes en muchas ramas, pero yo entendía que en medicina, por ejemplo, empecé a estudiar un poco y vi que faltaba ese factor psicológico, por ejemplo, en el caso de generación de enfermedades. En la parte de psicología tampoco se tenía en cuenta el cuerpo humano, y Mm, digo, porque somos un cerebro claro. envuelto en algo, ¿no? Y digo, habrá que tener en cuenta ese algo. Y vi que la criminología sí que tenía en cuenta, dentro de su objeto de estudio, a esa persona como un todo. Y dije, pues, se centra, o sea, es la que más afín hay a mi pensamiento. Y dije, pues, ¿por qué no? Ir Vamos a ello. por ello. Sí, sí, es algo que al final, como yo fuera del sector, ¿no? Al final, criminología, yo veo CSI, ¿no? Yo, criminología, CSI y tal, y digo, hostia, me imagino la típica serie de CSI específica. Pero sí que es verdad que Sí. ahora, o sea, tengo una compañera, ¿no? Bueno, ex compañera, que también es criminóloga, ¿vale? Sí. Y me comentó que no solo hay eso, ¿no? Que está enfocada en ciberseguridad y que también las ramas es muy extendible, ¿no? O sea, no solo está enfocado en lo que es CSI que yo conocía, ¿no? Que también está que el crimen digital, ¿no? Que también es algo forense digital, ¿no? Que también va asociado un poco a toda esta rama, que es bastante interesante. Y yo Sí, de enfocado, hecho, sí, perdón, sí. dime, No, dime. decía que esto si no lo digo, mis compañeros criminólogos acaban abriéndose las venas en canal. Lo que comentabas de CSI es criminalística, que es la parte que se dedica desde la comisión del crimen en adelante, ¿vale? Investigar qué es lo que ha hecho. Nosotros como criminólogos investigamos los factores que hacen que el delito se cometa o cuáles son los factores que pueden acabar en la comisión de un delito. Entonces sí que es Vale. verdad que es muy amplio, como tú bien dices, y tienes desde la psicología forense que también actúa, tienes desde la medicina, tienes de la parte de la grafología, por ejemplo, que es una parte de la publicidad, la parte de informática, tienes muchísimas áreas y como bien dices es muchísimo más amplio el bosque de lo que parece el arbustillo que sí. Correcto. Qué guay, qué Ah, guay. aquí, Daniel, al final el sistema judicial de nuestro país está pensado que para cuando alguien hace algún tipo de delito y va a la cárcel, pueda ser reinsertado, ¿no? Es decir, no es una condena a nivel de castigo, sino de reinserción. ¿Esto tiene Ujú. sentido hablarlo cuando se comete un delito relacionado con la ciberseguridad? Hablar de reinserción. A ver, yo creo que sí, pero para un determinado tipo de perfiles. Esto es como todo. También te digo que en este momento, como la ley en muchos casos tampoco llega a entender la longitud, por ejemplo, de lo que es el hacking, por ejemplo, representa, o de lo que un pentest representa, o de lo que las inquietudes, por ejemplo, de una persona como los que estamos aquí, que de verdad manejamos un poquito de ordenador, podemos entender, no, todo es hacking y todo es delictivo y todo es malo. Entonces, claro, es como intentar reinsertar a una persona que lo hizo por interés o reinsertar a una persona que lo hizo por curiosidad, yo siento que no es lo mismo.
Claro, Entonces sí que habría que afinar un poco más en esos perfiles. esto que comentabas lo hemos comentado en algún otro capítulo y es que el sistema judicial realmente está adaptado para poder juzgar un delito relacionado con la ciberseguridad. Nos encontramos muchos jueces que a lo mejor no tienen ese, pues lo que comentabas, ¿no? Ese contexto, ese conocimiento informático o tecnológico como para poder entender qué es lo que ha hecho esa persona. Sí, y entiendo que tampoco bueno, eso hay como todo, hay de todo, porque hay jueces y magistrados que de verdad dominan de esto porque han querido aprender y los hay que no tienen ni puñetera idea y dicen, bueno, si el perito dice A, pues A será. Que también te digo que no es su labor, ellos, su obligación es conocer la ley exactamente con el espíritu que la ley dice y dejan al Ujú. perito esa capacidad de decisión de transformar lo informático en lo técnico legal. Entonces, ahí sí que entiendo que cada uno tiene su papel. Y sí que es verdad que la ley en ese caso, por ejemplo, para mí se ha quedado un poquito atrás, más que los propios jueces o que los propios partidarios, es la propia ley la que se ha quedado atrás en definir un poquito más o en desgranar un poco más. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que hace un phishing para simplemente sacar tarjetas bancarias del que está intentando probar herramientas para poder hacer su propio GitHub bien hecho de pentesting y meta la pata. Ah, Entonces, siento que claro. en eso sí que habría... Y esto bueno, esto es lo que hemos hablado antes del tema de si una persona utiliza la IA para hacer cosas maliciosas, realmente no es. La IA está ejecutando cosas. ¿Quién es el culpable en este caso? Para mí El siempre que será la la persona persona. que está detrás, como culpar a la pistola de que ha matado a alguien. Vamos, la IA no deja de ser una herramienta muy potente y muy versátil, pero yo eso lo veo como un cuchillo. Con un cuchillo puedes destapar una botella, puedes cortar pan, puedes matar a alguien. Eso depende un poco de ti, de cómo la configures. Y luego decir, no, es que fue el cuchillo el que atravesó la carne. Abalto. Pues no, no me parece. Y, y enfocándote ahora en el tema de auditoría, SENS, la ISO 27001, has acompañado a empresas reales, ¿no? Con lo que es, con certificaciones reales con AENOR, ¿no? E incluso en nivel alto en lo que son pymes. Para ti, ¿qué es lo más duro de este proceso, ¿no? Que nadie te cuenta al empezar. Que nadie Sobre cuenta al todo la empezar. resistencia. Sí, buah, hay algunas cosillas, pero sobre todo la resistencia interna. El proceso de esto lo decíamos así siempre. O esto es que llevamos haciéndolo así años. Y eso para muchas empresas, como esas decisiones ancestrales, yo lo llamo la decisión del 7. Es un 7 que apareció en un Excel. Nadie sabe por qué hay un 7 en una casilla de un Excel, pero es un Excel que usaban desde tiempos inmemoriales y el 7 sigue ahí. ¿Por qué? Pues no se sabe. Entonces, pues es un poco ese concepto es que aquí lo hemos hecho así siempre. Yo creo que es lo peor, ese agarre ese miedo al Lo- cambio, no solo en procesos, sino también en personas, porque muchas personas piensan que con el cambio de proceso su puesto tiembla, sus responsabilidades o se amplían y el sueldo no, o al revés, y ya no son necesarios. Entonces hay como ese miedo a, me viene el consultor este y me van a echar. Entonces te hace todas las palos es, en la rueda que puede. que es lo típico de si no toques, no cambies, ¿no? O sea, si funciona, no toques, ¿no? Si funciona, no toques. Claro, Claro, el problema es que no funciona. La cosa es que no lo ves. Entonces, el truco está en demostrarle que no funciona y yo decirle, ves, pero tenemos opciones o ese tipo de cosas. Pero vamos, que mejorar. Y si Esto, tuvieras que... Daniel, creo que se llama adaptación al cambio, ¿no? Hay tiene un poquito gente, de adaptación. correcto, hay gente que es más propensa o más fácil o tiene esta cualidad y hay gente que le cuesta un pelín más. Eso es. Y si tuvieras que explicarle a alguien, a una persona con lenguaje no técnico como a mí, ¿no? Básicamente, ¿qué cambia realmente, ¿no? Cuando una empresa implanta bien la ISO 27001, Mm. ¿qué dirías en este aspecto? Pues lo primero, que lo que estás consiguiendo es estar seguro por fin, porque alguien validó un proceso en su momento, o sea, se está validando anualmente que ese proceso es efectivo para mantener tu empresa segura, y tú lo que estás haciendo es acercar tu proceso lo máximo posible a ese proceso que se supone que está validado. Entonces, ya por una vez tienes un sistema validado por terceros en el que tú no tienes que levantar el dedo al aire y decir, pues yo creo que lo estoy haciendo bien. Tienes un punto de validez que te dice que lo estás haciendo bien o no, cuáles son los puntos que pueden mejorar o no. Y sobre todo, uno de los cambios más potentes es que los procesos dejen de depender de personas concretas y pasen a ser procesos efectivos por sí mismos, independientemente de quién los opere. Hasta ahora las empresas, si fulanito era el responsable de IT y todo depende de fulanito y fulanito se va de vacaciones o fulanito se pone enfermo,
todo se va al carajo. Sí. Si pones Claro. un buen proceso y fulanito se va de vacaciones, tiene a Venganito de backup y el proceso se lo conoce, por lo tanto todo sigue funcionando. Aquí, Daniel, muchas veces cuando hablamos o escuchamos la palabra auditoría, normalmente pensamos que las empresas llaman tarde, ¿no? Cuando contratan una auditoría. Eh, en tu experiencia, ¿cuál es el error más común que te has encontrado haciendo bien auditorías o procesos de certificación como el de la ISO 27001? Pues, por ejemplo, lo primero, considerar que la ISO es un proceso que hay que pasar y que estos son solo papeles y tú compras el papel, pongo los nombres, paso la auditoría en un momento quitando todos los permisos para cuando venga el auditor y luego seguimos igual. Cuando lo que hay que entender la ISO 27 como un proceso, como una película. Tú puedes tener una imagen muy buena, pero que al día siguiente de la auditoría te pueden seguir reventando igual. Entonces, no es cuestión de decir, yo es que pasé la Esconderlo auditoría. todo. Esconderlo todo Claro, ahí sí, a la sí. basura, oye, escondido, que no salga. Exacto, bajo la alfombra. Entonces vas pisando como un marecillo. Entonces, no es cuestión. Es decir, vamos a hacer las cosas bien de antes. Otro de los puntos es no entender los tiempos necesarios. O llamarte diciendo, oye, mira, en vez de hablar contigo para ver cómo hacer el proceso, he hablado con Ainhoa y tengo la auditoría en un mes y medio. Que tienes que venir a mi empresa que enviarlo todo en un mes y medio. Entonces, claro, tú dices, Hostia. pero tú eres consciente de que cambiar. Vamos a interrumpir este episodio de Un Podcast Seguro porque David, Joaquín, tengo algo que creo que os va a interesar, sobre todo a nuestra audiencia. Es que tenemos que hablar de nuestro patrocinador, Seven Sector Technologies. Y lo que hacen, pues está muy por encima de lo habitual. Pues sí, Mark, les estuve echando un vistazo. Nuestro ADN es ciber, nuestro corazón es humano, dicen ellos. Y no lo dicen de relleno. Se nota que quieren algo práctico, cercano, no el clásico discurso técnico vacío. ¿Habéis visto su servicio estrella? Se llama XDRnet, que se encarga de monitorizar todo tu entorno, redes, cloud, IoT, IIT, para detectar amenazas en tiempo real. También tiene cosas como detección de integrar archivos, si alguien crea, modifica o elimina algo en las carpetas auditadas, y emulan sistemas operativos para ver indicadores de compromisos reales. Bueno, es que además algo que me parece para mí clave, como indican, minimizan los falsos positivos. Nada de estar así alertado cada 2x3 y no hay nada serio. Y cuando hay algo, ofrecen identificación del atacante al momento, recomendaciones de contención e incluso pues aislar la amenaza con un clic. ¿Y para quién es? Pues XDRnet está pensado para empresas de más de 50 empleados, para personas como CTOs, CISOs o equipos IT que necesitan un partner fuerte para estar tranquilos con la seguridad. También es para aquellos que quieran evitar fugas de datos, sanciones legales o simplemente daños reputacionales, porque cuando un incidente llega, el coste no es solo económico. Y también tiene modalidad de canal, así que si eres una empresa de seguridad o TI y quieres ofrecer algo robusto a tus clientes bajo tu marca, lo puedes hacer con ellos. Y vaya, ya tienes casos de éxitos con empresas reales, lo que le da bastante credibilidad. Bueno, pues ya lo sabes, si estás escuchando esto y te preocupa la seguridad de tu empresa, te recomiendo que agendes una demo con Seven Sector Technologies para ver XDRnet. Te dejamos el enlace abajo y bueno, de esta manera pues nosotros lo hacemos, lo hemos analizado y creemos que te puede dar una ventaja competitiva, de verdad. Eso es, agenda la demo, pregunta por los escenarios que te interesen y comprueba cómo reaccionan con amenazas reales, no solo escenarios de laboratorio. Te dejamos el enlace en la descripción del episodio para agendar tu demo o tu consulta inicial gratuita. Muy importante, no esperes a que algo pase. Y ahora sí, volvemos con este episodio de Un Podcast Seguro. Todos los procesos de una empresa en mes y medio no es posible. Bueno, pero es que Ainhoa me ha dicho. Entonces, son esa falta de conciencia de tiempos los que muchas veces hacen las cosas difíciles. Claro, es que al final es la planificación, ¿no?, que puedes tener. O sea, yo creo que es, si te planificas, como vamos, si te planificas y tienes mejora y no, lo que tú decías, ¿no?, pasar por pasar, ¿no? Vamos a hacer esto, pasamos esto y ya nos olvidamos y a la siguiente, y el año que viene que se busque otro alguien en la vida, ¿no? Si estoy aún, pues... yo Eso creo es, que pero el problema es que el problema es que muchas veces para pasar la auditoría dices, ¿y qué es lo que no quiere escuchar? Que tienes X sistemas. Y tú pones en los papeles que tienes X sistemas. Es que al año siguiente tienes que implementarlos. Y de repente te pones a ver presupuestos y son 10.000 euros esta aplicación, 12.000 euros esta otra, no sé qué, contratar a gente. Eso es una bola que al final se acaba atragantando a toda empresa. ¿Y tú ves, llevas años en el sector, ¿tú crees que las empresas están madurando, se están concienciando en esto? De pasar, bueno, de mejorar a nivel de ciberseguridad y pasar bien las distintas regulaciones.
El concepto Ostras. que hay a nivel de empresa es Mm. cada día me ponen más normativa, cada vez tengo que pasar más requisitos. ¿Te has leído los requisitos? No, porque no me interesa, porque es que cada vez me ponen más cosas y la vida es muy difícil y básicamente es queja tras queja tras queja. Entonces no he visto una mejora ni a nivel de tiempos, ni a nivel de voluntades, ni a nivel de, vamos, interés. Sigue siendo el mismo. La pelea sigue siendo la misma. Pero ¿aquí no crees que estos marcos regulatorios están impulsando a que se implementen ciertas mejoras? Al Sí. final, las propias entidades públicas, ¿no? En las licitaciones que ofrecen, muchas veces ponen como factor delimitante que se presenten empresas con ciertas regulaciones, es decir, esquema nacional. Ujú. Sí, sí, así es. Y estas normativas, por supuesto, que le están haciendo un bien al marco empresarial español, y no solo español, sino europeo, a mejorar en ese proceso de seguridad. Pero una cosa es que se tenga que hacer una mejora de forma obligada, digamos, que es lo que está pasando, y otra cosa es que las empresas hayan entendido por qué ese proceso de mejora o que lo estén adaptando, como decía Joaquín, de forma más natural o de forma más orgánica. Sigue siendo como a ese niño al que le obligas a comer verdura. No, no hay forma de hacer entender o de que la vayan entendiendo cada vez mejor. Es decir, que esta normativa no es porque la administración te lo pide, sino que es por tu propio bien, que te viene bien, que mejora la seguridad. Nada, nada. Eso sigue estando en una prioridad. Y y a veces hay normativas o sea, tú pasando, no sé, no recuerdo, el ENS o el Dorado o el Dora, o sea, tú tienes una serie de controles que pasando una tienes otra, ¿no? O sea, Sí. o es parecida realmente. Entonces, al final es como, vale, si al final es el papeleo, ¿no? De las obligaciones y tenerlo puesto ahí, específico. Eso es, de hecho, todas estas, tanto Dora como Lens, como la ISO, como la ISO 27, bebe mucho del esquema nacional, mejor dicho, el esquema nacional bebe mucho de la ISO, Dora bebe mucho de la parte de continuidad de la 22301. Es decir, todas esas normativas están muy entrelazadas y tenerlas, de hecho, muchas veces se hace estar al 80% del cumplimiento de la otra, ¿vale? Entonces, podemos ver esa matriz de cumplimiento como algo muy útil para decir, mira, pues así mejoro haciendo un uso eficiente de mis recursos, porque en vez de gastarme X dinero en pasar una certificación y volver a pasar para otra y volver a pasar para otra, puedo aprovechar sacarme las tres con un poquito de esfuerzo. Pero eso todavía cuesta de entender. Sí. Cuando te hemos presentado al inicio del episodio, Daniel, hemos dicho que tienes una empresa, ¿no? Eguzki Ciberseguridad. ¿Nos puedes explicar qué tipos de servicios más en concreto ofrecéis? Pues claro, pues, Eguzki es una empresa de ciberseguridad especialista en cumplimiento normativo, pero ahora, además de la parte de cumplimiento, realizamos gestiones de IT delegadas, ¿vale? Para empresas pequeñas o medianas que empiecen a crecer en equipo, que tengan un equipo de IT que tenga que delegar un poco de infraestructura de gestión de esa parte de IT. Por otro lado, la parte de gestión de seguridad delegada también hacemos, CISO as a Service. Básicamente implementamos un rol de seguridad en tu empresa sin que te cueste contratar a alguien y poder tomar esas decisiones. Y por último, hacemos toda la parte de adecuación y cumplimiento normativo. De principio a fin, independientemente de cómo esté la empresa, vemos cómo está, hacemos una auditoría inicial e implementamos o te ponemos en contacto con los profesionales, por ejemplo, para hacer un pentesting o ¿vale? Para implementar las medidas que necesites hasta sacarte la certificación completa. Y aquí relacionado un poco con el tipo de servicios que me has comentado, ¿qué crees que diferencia a un buen consultor en comparación a uno que únicamente entrega documentación y desaparece? Pues lo primero por lo que me he dado cuenta es que los consultores buenos de verdad intentan entender a las personas que hay en la organización a la que estás ayudando. No ven como un cliente más, no es una empresa más. Entienden que esa empresa tiene a fulanito, venganito y tal, que tienen sus propias manías y que eso se nota luego en la gestión. Entonces, entender cómo funciona internamente esa empresa y tomarte ese tiempo es el que verdaderamente hace que luego el trabajo sea verdaderamente efectivo y de verdad la empresa de verdad se sienta acompañada y segura. Entonces yo creo que un consultor lo primero que tiene que ser para ser bueno es tener empatía, capacidad de escucha y de síntesis. Por ejemplo, para cuando estás hablando con el cliente, no pasarle una auditoría tipo check. Yo, por ejemplo, mis auditorías iniciales es, cuéntame cómo trabajas, cuéntame con qué sistemas utilizas. Y yo de ahí voy sacando datos, no te paso una checklist. ¿Y dónde crees que está el equilibrio al final, entre seguridad, ¿no? Y operativa real? O sea, tú al final entras en una empresa, vienes a sacar como las entrañas y empiezas a hacer una serie de modificaciones.
cómo lo asocias luego con el director, ¿no? ¿Cómo le ayudas o cómo lo planteas? Pues muy Porque al final... sencillo. Perdón, sí, sí. Bueno, no, Dime, dime. continúa, perdona, que No, estoy a... sobre todo para entender al final, tú cuando pasas una auditoría sí que hay que hacer una serie de cambios, ¿no? Y a lo mejor lo que tú dices, hay entornos donde son complejos de cambiar en poco tiempo, ¿no? ¿Cómo lo sueles gestionar en este caso? Pues muy buena pregunta. La verdad es que esto suele ser, en primer lugar, muchísimo trabajo de investigación previo de cuáles son las infraestructuras que utilizas, cuáles son las aplicaciones que tienes. De ahí nuestra experiencia, por ejemplo, en ver interacciones que incluso el cliente no ve sobre diferentes aplicaciones que podríamos incluso aunar para matar dos pájaros de un tiro. Y entonces lo que hacemos es tomarnos una o dos jornadas internas de planificación, planificación arquitectónica o de planificación de eventos posibles. Y entonces lo que hacemos es, junto con el cliente, siempre que hacemos implementaciones, que lo primero que hacemos es implementación, es una cosa que nos diferencia. Nosotros, el proceso habitual es, haces la documentación, luego haces la parte técnica, digamos, y luego haces la auditoría. Nosotros lo hacemos al revés. Nosotros hacemos primero la implementación técnica, después hacemos la documentación y después la auditoría. ¿Para qué? Para poder escribir el guión de la peli que ya hemos visto. Porque si tengo que escribir el guión de una peli que no concuerda, vamos mal. Entonces, yo primero hago la adecuación técnica precisamente por lo que tú dices. Porque si luego hay que hacer algún cambio o no hay que usar una tecnología que usar otra, luego eso no me impacte en tengo que volver a la política, cambiarla y volver otra vez. Entonces lo que hacemos es ese proceso de adecuación, pero el punto de equilibrio generalmente es en el que yo cumpla o yo con el requisito en la mano, porque se supone que como consultor sé lo que cumple el requisito, vea tu proceso y digo, vale, esto cumple, y al mismo tiempo al usuario se le hace ágil y efectivo el proceso que está utilizando. Entonces, si para mí tu proceso cumple y tú lo puedes usar en el día a día, es el equilibrio perfecto. ¿Y qué tal, Daniel, la experiencia de emprender en comparación a trabajar para una empresa que no es tuya? Pues cualquier parecido con lo que dicen en las redes es mera coincidencia. Quiero decir, eso de, tienes Es, desde el LinkedIn, que es el Instagram de de los empresarios y de los emprendedores, que te dicen que todo va divinamente es un y rico sacan... empresario, un nuevo... el O es sea, es verdad, acabo de empezar en mes y medio, tengo mis Rolex y mi Jaguar en la puerta y me han venido tres inversores y me quieren poner 3 millones, aunque yo les he dicho que no es necesario. No, eso no pasa, no es así, aviso de spoiler. No, es mucho, la verdad es que son muchas tardes y muchas noches pensando sobre todo en darle vueltas y sobre todo lo que he aprendido es muchísima capacidad de pivotar, de pensar, de decir, que un cliente te diga esto está bien, pero esto podría mejorarse. Y al final, de donde empiezas, lo que tú pensabas que iba a ser tu empresa, a donde acabas, vamos, se parece lo que hubo una castaña, básicamente. ¿y qué errores has aprendido que digas, "Buah, he cometido estos errores"? No, o sea, para que aquellos que quieran emprender, qué les aconsejarías? Lo primero, el cliente no siempre tiene la razón, ¿vale? Y muchas de las propuestas de mejora pueden ir para mejorar tu app, pero muchas propuestas de mejora pueden ir a tumbarla, porque tienen intereses ocultos, porque pueden tener simplemente un interés de que no Ujú. prosperes. Y entonces, las propuestas de mejora, tomarlas con mucho filtro, ¿vale? Y ser tú el que decida cuál es la dirección y cuál es el espíritu. Segundo, nada de, servicios llave en mano para el cliente o donde le digas, mira, yo soy un CISO y hago de todo. El hacer de todo para un cliente significa ser mayordomo a tiempo completo. No. Los servicios han de estar muy, muy limitados. ¿Vale? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Por cuánto lo ofreces y cómo lo ofreces? Porque como no lo limites, no es que le des le des el dedo y te cojan el brazo, es que te cogen hasta el muslo. Entonces eso hay que tenerlo con mucha calma y al principio, por generar negocio y por generar clientes, tendemos a decir que sí y te acabas metiendo en un hoyo que es insalvable. Sí. Pero al final tienes que tener una serie, una base, ¿no? Una base de tus principios y que nadie te quite de ahí, porque al final, si aceptas un cliente tóxico, entre comillas, Sí, sí, sí. y que no puedas, que te consuma todas las horas realmente, pero que te gaste muchas horas, ¿no? A nivel, creo que profesional, no Mm. compensa, aunque luego te pague X. No Es un compensa sobre poco, todo porque luego además ese cliente tóxico te hace dudar sí, de si tu servicio es posible o no. O bueno, entonces, claro, entiendo que esto se aprende a base de la experiencia también, un poco del día a día que vayas encontrando y demás, y ya los pillas, ¿no? Antes de que...
Sí, 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 esto ya al final los hueles venir, pero uno o dos pasa siempre. O sea, al inicio siempre te encuentras en una Mm. situación en la que tienes que parar a algún cliente y decirle, no, mira, ya está, por mi parte, terminamos aquí, terminamos bien, pero se acabó. O sea, eso pasa siempre. Cambiando un poco de bloque, Daniel, de Mm. temática, y volviendo un poco a tu presentación y tu formación, ¿no? Hemos visto que, bueno, eres criminólogo de formación y queríamos preguntarte respecto a la relación de, pues, la propia psicología o el factor humano, ¿cómo influye en la ciberseguridad o en las acciones que realiza la gente relacionadas con delitos cibernéticos? ¿Realmente hay una relación entre eso, el comportamiento humano, psicológico, cuando alguien va a hacer un acto delictivo en la red? Sí, sí, vamos, de hecho, a día de hoy son la base principal, porque la tecnología ha avanzado en gran medida de que es muchísimo más fácil para un hacker, digamos, hackear a la persona que maneja el ordenador que saltarte las medidas de seguridad de ese mismo ordenador. Entonces, lo que hacen es activar esos mecanismos, esos sesgos que todos tenemos, esas acciones, para que esa persona pique. Entonces, cada vez más la ciberdelincuencia está pasando por una ingeniería social que se llama, por ese manejo de la psicología del perfilado de la víctima, que de hecho a día de hoy son verdaderos expertos con los SIN, que ya he visto en varios episodios que habéis tratado de ello y tal. Con esos SIN se hace un estudio verdaderamente específico, más incluso mejor que muchos psicólogos, para poder conocer a la víctima y poder adaptar el ataque perfectamente a su figura. O sea, entonces, la psicología en esto pasa a ser fundamental. ¿Tienes alguna historia que puedas contar así de enfocada en esto? Por ¿Alguna que ejemplo, digas? "Hmm, cuando hice la tesis doctoral, por ejemplo, hice dos investigaciones con la policía en el máster y tal, y fue muy interesante. Nos dedicamos al tema de phishing, pero hmm, con ventas de elementos quizás mágicos y tal. Entonces, lo que vendimos, vendí por internet una tabla, un skate volador, que colgamos con hilos, hicimos fotos, no sé qué, y entonces le pusimos como dos motorcitos atrás, hicimos las fotos y era el monopatín volador y tal, y era yo Regreso subido al de futuro. joven, Regreso al futuro, ¿no? tipo Regreso al Futuro. Es que además lo pusimos para que la gente dijera, igual no es cierto, ¿no? Pero dijimos, vale, primer ejemplo. Y esto obviamente con su descripción, su venta, mandamos correos. Obviamente, esto, sepáis que no era, o sea, era simplemente una prueba y el enlace cuando pinchabas en comprar, sí te salía la página de compra y te salía para poner la tarjeta y tal, pero cuando ponías la tarjeta le llegaba el enlace, obviamente, a la Policía Nacional y al correo electrónico de la víctima diciendo que sepáis que esto era una prueba, era una estafa, esto no existe, tal, ten cuidado, con un cursito de, vamos a Hostia. ver, un Y poquito de sin, filtro. sin IA, ¿no? Que ahora ya nada de IA, que ahora ya es un prop, ¿sabes? Tal cual, esto se hizo a mano y además se quiso hacer cutre para ver hasta qué punto la gente entrase. Es decir, no es que no borramos los hilos ni Hmm, nada para que fuera tal, ¿no? Pues casi 64.000 personas en una semana compraron el monopatín. Ostras, O sea, fue joder. unos números de locos. Sí. Y luego dijimos, venga, era 2 semanas de prueba. Y bueno, eran casi 60.000 por semana. Y dije, esto es una locura. Claro, así Ya. normal, entonces intentamos focalizar el esfuerzo en hacer tal. Y la semana siguiente, hablando con el inspector, dijeron, Hmm, oye, ¿no hay una cosa más loca que se pueda vender? Y dije, vamos a vender unicornios. Hicimos unicornios con fotos que tú ponías caballo en Google y las primeras 3 fotos de caballos, que además si la gente hubiese investigado un poco, hubiese visto la foto del caballo sin el cuerno pegado con Photoshop. Es decir, nada loco, nada de IA, nada de generación, nada de adición generativa, nada. Bueno, esto es con el presente. Sí. sí. Pues básicamente fotos y Photoshop de un caballo con tal y caminando por un prado y no sé qué. Y dijimos, bueno, y dijimos, además le pusimos a casi 14.000 euros el caballo y tal. Pues no pudimos llevar a Buah, terminar a hacer la prueba porque a los 3 días que habíamos vendido casi 5.000 y pico unicornios, ostras. una señora nos llamó diciendo que estaba ya organizando la obra de la casa y que le diéramos el tamaño del caballo, que ya estaba generándole la cuadra. Entonces, claro, tuvimos que probar todo para decirle, señora, que no existe, que tal, pero claro, o sea, es una locura que, vamos, la gente sigue Yo- cayendo igual, lo que tú dices de la psicología, ¿no? Yo veo un unicornio y dice, ostras, pues aquí para el salón, haces así, ¿no? Entonces, uff. Sí, es que es eso, al final, hablamos, ¿no? El phishing, digamos, digital o el phishing social, ¿no? De cómo puedes
acabar consiguiendo que te compren un unicornio, ¿no? Realmente, lo que no es real. Realmente, en este caso, ¿tú piensas que la gente es más consciente ahora? O sea, ¿dudaría de un unicornio ¿sabes? De comprar un unicornio otra vez? Ahora Es, con ¿Mm? tanta concienciación, ¿no? O sea, que ahora mismo creo que la gente, o al menos no todos, ¿no? Pero hay una parte que viene ya la era digital, ¿no? Viene más concienciado de que hay cosas que no son reales, evidentemente, ¿no? En ese parto. En esa parte sí, pero el problema es que en ese caso los phishing atacan más a esa parte emocional más que a la parte racional. Se pasa una curiosidad y es que sí que es verdad que racionalmente estamos mucho más concienciados y tenemos mucha más formación porque la ley nos o sea, o porque la formación nos ha dicho que no pinchemos en correos ajenos, ¿Verdad? Mm. pero el problema es que la venta que se está haciendo ahora es muy emocional. Y por los tiempos que estamos pasando, porque bien es un entorno duro, bien porque hay problemas económicos, o bien por problemas laborales, o bien por problemas que ha habido viendo que si de coronavirus, que si tal, todas estas que no nos han dejado de pasar una u otra, Mm. acabamos haciendo mucha compra impulsiva. Y eso los delincuentes lo saben. Entonces aprovechan esa parte impulsiva. Te dicen, vale, sé que la parte racional no, porque vas a pillar que es un tal, Mm. pero si yo apelo a tu infancia, a que siempre has querido un caballo, a que siempre has soñado con tener uno, este chiquitito lo puedes meter en tu casa, con lo cual no hay problema. Pues al final la gente pasa de esa parte racional y acaba entrando. Sí, Entonces hay que también tener, hay que cuidar, yo creo que hay que formar más en temperamento ahora mismo. Es decir, vamos a relajarnos, vamos a darle un par de días para pensar y que tu mente racional diga, tío, que los unicornios no existen. Ah, vale, genial, pues no me lo compro. aunque tengan descuento Aunque tenga 50%. descuento. Ah, no, los unicornios con descuento no existen. Maldita sea. Pero está con descuento. Joder. Fíjese. La verdad que me ha encantado la historia. O sea, eso es algo que al final, ostras, que ya me imagino, o sea, si eso fue hace años, imagínate ahora con todo lo que las tecnologías, las posibilidades que se pueden hacer, incluso clonar a mi madre, ¿sabes? Por la voz, o sea, es una barbaridad. Entonces, claro, es que al final, lo que hablamos siempre, ¿no? Que aunque sepas, juegan con eso, lo que tú dices, ¿no? Juegan con eso para engancharte y seguir. Entonces, da igual que seas un experto, que tengas 10 tecnologías, que si te pillan en ese momento con esa necesidad y no piensas, porque a veces la gente no piensa y bueno, somos los sentimientos, ¿no? Pues es lo que hay. Mm, Sí, ujú, con eso yo el consejo que daría es, la urgencia es el amigo del hacker, siempre, ujú, para todo, ¿vale? Entonces, simplemente tomarse 24 horas o 48 horas, que si de verdad es una oferta que merece la pena, a las 24 horas seguirá estando, ujú. pero a ti te da tiempo a bajar y a tomarlo de forma racional. Entonces, yo eso sí que diría a todo el mundo que ve así, daros un día, consultarlo con la Ujú. almohada y a ver cómo mañana veis mejor la cosa. Siempre, eso es como cuando las decisiones difíciles, no los tomes en caliente, piénsalo una semana, un día, y luego ya decides pros, contras, pero no compres ese producto que necesitas, pues realmente al final también vivimos en una sociedad que es consumista, ¿no? O sea, al final tú vas a comprar y te salen ahí 1000 cosas, son para ropa, ¿no? Y te salen mil ofertas y claro, al final ves algo chulo, me está trabajado, comprar, Eso es. Entonces, ¿sabes? pues Mm. totalmente de acuerdo contigo. Mm. Y yo ahora me gustaría hablarte de la parte más de talento, ¿vale? De formación. Para ti, ¿qué carencias ves en los profesionales junior, ¿no? Que acaban o que están entrando o que acaban de entrar en la parte de ciberseguridad? ¿Qué les dirías a esa gente que entra o que quiere entrar en la parte más? Pues yo lo Mm, que les diría para empezar es que entiendan que de la teoría a la práctica hay un trecho, ¿vale? Que vayan con las orejas puestas. Eso sí que no sí que me gustaba de poner. Decir que hay que ver y escuchar el doble de lo que se habla, que por eso tenemos dos oídos y dos orejas y una sola boca. Y entonces en consultoría sí que me encuentro cada vez más gente que es recién salida o recién tal, que lo que quiere es intentar demostrar. Demostrar que te sabes el requisito, demostrar que te sabes la tecnología o demostrar que tienes. El cliente no está buscando que le demuestres nada. El cliente lo que quiere ver es que le entiendes. Que entiendes cómo trabaja, que entiendes lo que hace, que entiendes cómo funciona y que adaptas la seguridad a lo que él hace. Porque realmente para lo que te contrata. No, si fuera tan fácil como coger el requisito, el leer sabe. Lo difícil es coger el requisito y adaptarlo a su. Entonces, lo que yo diría es que trabajasen, no digamos esa empatía, que también, sino esa capacidad plástica, ¿vale? De adaptar la tecnología a lo que yo necesito, al requisito que necesito. Y eso, por ejemplo, es que los expertos es en lo que mejor manejan. sí. Yo creo que al final tú que estás en diferentes entornos, al final en diferentes empresas,
creo que, pues, o sea, al final muchas veces la persona está en una empresa y se adapta al entorno de una empresa, ¿no? Tú que tocas distintos entornos, te adaptas mejor, ¿no? Realmente y puedes entender más rápido el funcionamiento de una empresa y lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer al final que otro tipo de personas, digamos. Hace Claro, mejor igual. y asimismo también veo los riesgos que quizás en el día a día, como estás muy metido, no los ves, pero claro, de la experiencia de haber visto varias empresas donde los fallos o por los puntos de mejora o los riesgos siempre vienen de los mismos sitios, le puedes decir ya, pero esto quizás puede ser mejorable por posibles razones. Entonces eso sí que puedes atacar incluso mejor. Así que da un poco esa visión camaleónica. Oye, Daniel, y creo que nos quieres presentar alguna herramienta innovadora, pero antes de darte paso, te queríamos hacer una última pregunta a modo de reflexión. Y el escenario es el Vale, siguiente. Imagínate que mañana entras como CISO en una compañía que cosas está pasan. desordenada, que no tiene Despedido, despedido. procesos ni cultura de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían tus 3 primeras decisiones, a tomar, digamos, en los primeros días? Pues lo primero y más esencial es visibilidad. Vamos a hacer un inventario de todo lo que tenemos. De quién tiene acceso, a qué tenemos acceso, qué activos tenemos, qué aplicaciones tenemos permiso, todo. Porque sin visibilidad no se puede proteger. Eso cualquier experto en seguridad, vamos, lo primero que hace es tener esa visión completa de tu entorno, de tu huella digital. Una vez que tienes esa primera decisión tomada de quién es, qué visión tienes sobre el entorno, segundo, responsabilidades, muy importante, pero no para señalar con el dedo, sino para entender quién se ocupa de qué dentro del sistema. Y entonces lo que haría sería gestión de decisiones, gestión de equipos, para poder saber los activos a quién pertenecen. Y una vez que tienes esa visibilidad y ese control y esa responsabilidad, digamos, organizativa, ya empiezas a proponer procesos sencillos. Decir, vale, si yo quiero adquirir un activo, si yo quiero dar de baja un activo, si yo quiero comprar un software, si yo quiero conseguir una licencia, porque lo primero, un onboarding, por ejemplo, tenemos un proceso de onboarding bien planteado. El trabajador sabe lo que tiene que hacer cuando entra, tiene las medidas de seguridad implementadas. Entonces, digamos que yo diría ese estrés, va a ser visibilidad, control y proceso. Genial, pues ahí queda la reflexión. Ahora, Dani, si quieres, te damos paso y Vale. Sí, empezamos un poco la demo, ¿de Genial. acuerdo? Para todos aquellos que estéis bueno, en formato podcast, poned YouTube o poned en formato vídeo, ¿vale? Que veréis la plataforma. Si no, podemos Bueno, primero describirla, de todo, pero si quieres, Daniel, explíquenos un poco lo que vas a mm, presentar Sí, para que la gente el, tenga es, contexto. vale. De hecho, la demo, decía Joaquín, si no pueden verla porque están en formato podcast, lo tienen en internet en abierto, luego ponemos el enlace. Se trata de una sí. plataforma que permite la gestión completa de IT y de ciberseguridad para tu empresa, tanto mediana como pequeña, mediana o incluso grande en algunos casos, donde permite hacer una gestión transversal de todas aquellas herramientas de uso en el día a día para la protección, que es lo que hablábamos. ¿Vale? Entonces voy a presentar pantalla. Vale. Genial. Dentro del entorno de demo.cicore.com, en el enlace, ¿vale? Y digamos, no sé si se ve, vamos a poner un poquito más grande. Está Sí. aquí la plataforma. La plataforma consta de varios apartados, ¿vale? Incluyendo el de formación. Están en latín. Nexus significa centro en latín, Mm, ¿vale? Y aquí, digamos que es el centro de tu empresa. Aquí tienes la parte de activos, documentos, proveedores, políticas. Digamos que esto es lo que va a nutrir el resto de la herramienta, porque de aquí la herramienta entiende qué activos tienes, que pues, tienes ordenadores, portátiles, servidores, móviles, y de aquí va a hacer los escaneos necesarios para poder mantener la seguridad de estos activos, ¿vale? Entonces tienes de todo, desde políticas, los riesgos de los activos, te los evalúa, te gestiona esos riesgos, tanto para proveedores, documentos, activos, las licencias que tengas, tickets de IT, el famoso Jira, que en tantas mm, empresas está implementado, se puede integrar con ello para que te aparezcan los tickets de los diferentes activos que se pueden gestionar desde aquí. Tiene su propio Nextcloud para poder poner los activos directamente, ¿de acuerdo? Y luego ver, por ejemplo, las dependencias entre los diferentes activos. Por ejemplo, ves que tengo el dominio de guzquicore.com alojado en X servidor.
¿vale? Pues puedo hacer diferentes arquitecturas para que sea de forma visual. Sobre todo Nexus está dirigida a ver esa parte de visibilidad que hablábamos antes, ¿vale? Inventario activos, digamos, de toda la organización y poderlo correlacionar, ¿no? Que muchas veces no sabes lo que tienes en la organización y dices, ¡guau, qué tengo! Eso Vale. es. Entonces tienes toda la parte de activos, pero también la parte de políticas, de procesos, Ujú. proveedores, contratos, proveedores, por ejemplo, que tengas, también los incluyes, toda la parte de licencias de IT. Es decir, con esto puedes gestionar absolutamente todo lo que tu empresa maneja en el día a día, se puede Ujú. gestionar directamente. Y una de las cosas buenas que tiene es que, imaginemos que te falta la política de, no sé, monitorización de sistemas. No la tengo. La puedo generar automáticamente, ¿vale? Esto no lo genera mediante IA, sino que es una plantilla prescrita, pero que Vale. coge los datos de tu entorno, coge los datos de tu organización y te genera tu plantilla. No una plantilla Vale. genérica, sino que es la de tu empresa. Con lo cual toda Vale. la parte del cuerpo normativo lo puedes generar automáticamente. Ah, Luego tiene toda la podemos parte... ver, perdona Daniel, que Sí, esto me ha resultado curioso. ¿Podemos ver un ejemplo de esto? Es decir, en base a lo que tú dibujas, te genera una plantilla de política. sí, la plantilla está prescrita o está predefinida, pero sí que tiene varios brackets, varios huecos donde incluir, por ejemplo, los activos que tienes o generar el nombre de la empresa o, por ejemplo, el nombre de los proveedores que tengas. Entonces, la plantilla lo que hace es coger los de Nexus y te los Ujú. incluye en la política. Con lo cual ya no es una plantilla genérica, sino que es una plantilla adaptada a tu empresa. ¿Vale? Y es lo que te Eh, hace como O con la sea, parte digamos, general. ¿Vale? si Generar la rellenas parte la general y parte. tal. Vale. Rellenas la parte de Nexus, digamos, y luego la asocias ya directamente a la plantilla que estás comentando ahora mismo, que estás enseñando. Vale. Eso es. Aquí, por ejemplo, como estamos en un entorno de demo, la Sí, organización no no lo tiene deja. configuración, pero habría que meter los datos en ajustes. Pero si os dais cuenta, bebe Vale. los datos de ajustes y de ahí te genera tu propia política. Documentos. Vale. ¿Vale? Qué guay. Entonces de aquí lo puedes descargar y tal. Hmm. Luego la parte de cumplimiento, que aquí es donde están todas las normativas, que esto es una, por ejemplo, una ventaja. En otras aplicaciones tienes que ir pagando por cada certificación. Hmm. Aquí las tienes todas incluidas directamente, ¿vale? Los tienes todas directamente desde aquí. Y es algo muy sencillo, porque tienes de todos los Esto- requisitos de forma visual, hmm. todos los controles y tienes la explicación del control, si te aplica o no te aplica, en qué estado está, ¿vale? Tienes una Hmm. exposición bastante clara. Y luego lo bueno es que puedes subir evidencias directamente por requisito. Con lo cual al Vale. auditor le puedes enseñar X requisito está implementado, toma la evidencia. ¿Vale? Vale. Esto pasa con todos los controles, con todas las normativas, GDPR que hablábamos, y aquí tienes lo del canal de denuncias, ¿vale? Que pueden hacerlo de forma interna. Y una de las cosas curiosas que tenemos es el portal de auditor, de tal forma que puedes enseñar el estado de cumplimiento de las normativas sin que el auditor tenga la necesidad de ver todo tu backup o toda la parte de Hmm. documentación interna, ¿vale? Asimismo, también genera los informes automáticos, tanto del dashboard ejecutivo, de la ISO, Hmm. de Lens, con lo cual de forma automatizada te genera en tiempo real toda la documentación. Guau. ¿Vale? Qué guay. O sea, al final, hombre, es la optimización del tiempo de la persona, ¿no? Porque al final lo tienes todo ahí, si lo rellenas todo ahí, tienes todos los controles asociados a todas las directivas no específicas, las Eso es. regulaciones, y lo puedes exportar y toma, auditor, tengo esto, aquí pongo la evidencia, aquí está la evidencia, claramente, y lo pasas mucho más rápido, ¿no? Al final, sino que esto se va actualizando conforme van sacando nuevas regulaciones, ¿no? En un futuro, o nuevas Eso es. actualizaciones del NIS 2, ¿no? Que somos ahí, el Tora y demás. Vale. Eso se va Hmm. actualizando de forma automática y una de las cosas muy buenas que tiene es que no solo a tiempo de dar los requisitos, sino que bebe de los demás departamentos. Por ejemplo, Nimbus es la parte de monitorización. Como aquí tienes monitorización, por ejemplo, de diferentes activos, que aquí, por ejemplo, veis mi propio equipo. ¿Vale? Pues tiene que no tiene vulnerabilidades, pues está activado, pero puedes ver los paquetes, los diferentes puertos y tal. Y esto te lo va a reportar directamente a la parte de cumplimiento. ¿Para qué? Para demostrar que tus activos están monitorizados. Porque la ISO te lo exige. Entonces, digamos que no es solo que tú vayas rellenando requisitos, sino que durante la herramienta vas a poder ir obteniendo las evidencias para no solo saber que tu empresa está segura, que lo estáis viendo a tiempo real, de hecho puedes desplegar agentes, puedes ver el estado del manager, es decir, la parte de vulnerabilidades o la parte de monitorización, sino que vais a Sí. poder ir viendo funcionalidades que te permiten no solo cumplir, sino estar seguro. Y también el tema del SOC lo tienes también, el tema de SOC de respuesta ante incidentes o
o no sé si es también relacionado. Sí, o sea, de hecho aquí está realmente la Vale. parte de vigilancia y Vale. monitorización pura, pero luego toda la parte de respuesta de incidentes y toda la parte de SOC la tenemos en Ignis, que es la parte del fuego, y aquí Vale, es ahí donde me he se generan adelantado. automáticamente la parte del SOC Ya. con los diferentes equipos SOC, con la parte del Tanto. incidente que te generaría la prueba. Sí que es verdad que aquí el ser la demo, obviamente no te lo va a abrir, donde tienes una serie de playbooks y la parte del Threat Intelligence Bien. incluso, donde Hostia, qué puedes ver guapo. todos los tipos de ataque, el INCIBE, tú puedes formar, por ejemplo, imagínate, puedes mirar en el Having Pound si tu enlace ha sido hackeado o no, pues menos Sodan o virus total para poder informarte, por ejemplo. Tema de notificaciones, lo que hablábamos, de sufrido un ataque, mi SOC ha recibido ese ataque, vamos a notificarlo, lo puedes notificar directamente desde aquí. En España, qué guay. E incluso Sí. si por cualquier caso, perdóname que tal, así ya termino con esto. Si no sabes qué hacer, porque pasa también en empresas que quizás no tengan el expertise o no tengan la gente, tienen las guías para los diferentes tipos de ataque, por ejemplo en ransomware, un phishing que hablábamos antes, o ataque de negación, y tienen los pasos específicos a realizar, especificados por el CCN. Le dan a adoptar y directamente se genera un incidente con los pasos, con lo cual es Qué muy, muy guapo. sencillo. Bueno, la verdad, a mí me parece brutal, porque el plan de acción muchas veces no tienen claro si hay un incidente, no lo tienen nada. Las empresas no lo tienen claro hasta que pasa, ¿sabes? Y creo que esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta, saber qué hacer, ¿no? Porque muchas veces te pueden llamar, oye, que me ha entrado un ransomware, ¿qué hago? Oye, ¿por qué no lo planificas antes, no? Porque tienes un plan de qué tengo que hacer. Es que Eso eso es. me parece brutal. Me parece muy Entonces bueno. aquí directamente puedes tener planes que ya la autoridad ha dicho que están bien, o puedes generar los tuyos propios. Y aquí es donde entramos también, a una vez hemos visto la parte de monitorización, entramos en la parte, digamos, más técnica, más de seguridad pura, porque hasta ahora hemos visto mucho cumplimiento, mucha visibilidad, pero ahora, por ejemplo, hacemos gestión de cuentas, gestión de evidencias, gestión de certificados, puedes hacer gestión de claves criptográficas para desde aquí encriptar tus propios mensajes, gestionar los certificados de SSL y certificados digitales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, todos estos, también los puedes gestionar desde aquí. El control de DLP, ¿vale? Puedes hacer una política de prevención de fuga de datos y enlazarlo con tu correo electrónico para poder revisar que no haya fuga de datos y tal. Una whitelist de aplicaciones para que analiza con el Wazoo que hemos visto antes en la monitorización, te dice si las aplicaciones están dentro de la whitelist o no. Vale. Aquí con el uso de USBs, si está permitido el uso de dispositivos USB o no, te dice si hay incidentes y te genera todo el tema de parches y vulnerabilidades. Lo ven más. ¿Vale? Con el Open Bash y con tal. Entonces aquí podrías ver un poco más esto. Y la parte más, digamos, más técnica, más visual, es la parte de Umbra. Umbra es sombra y es por la parte de protección de Blue Team. Aquí tienes, digamos, el dashboard, pero tienes la parte de Threat Intelligence. Aquí puedes poner, por ejemplo, una dirección de URL o un tal, y te analiza desde virus total, desde Alien Ball, si tiene algún tipo de problema. O sea, Tema por de. defecto, Dani, o sea, esto es por defecto, o hay que meter hay que meter la API y demás específicas. No, esto viene por defecto. Te genera las APIs y te las genera directamente Vale. desde la licencia de Gozicore. Con Ostras, lo cual lo que haces vale, es ya mediante Templates, sí. eso lo asumís, digamos, directamente vosotros el coste de las APIs específicas de Virus Total, Onion Ball, etcétera. Hostia, qué guay. Eso es. Vale. Para que así el usuario no tenga que andar configurando nada por su propia cuenta. En el único punto que sí que tiene que configurar, pero eso ya es más por lógica, es en la parte de Wazoo con los dispositivos, con los agentes, De equipos. y con la parte para los equipos, y en la parte de cloud, que sí que tiene que configurar o la imagen Docker o la imagen de Trimby, por ejemplo, para poder visualizar, por ejemplo, bien desde el Looptime Kuma. Por ejemplo, aquí puedes ver si la aplicación está o no funcionando, ¿vale? Igual que el MailSec. Pero esto habría que configurarlo cada uno por su usuario, pero más que nada porque nosotros no podemos tener acceso ni al correo ni a los servidores del cliente. Sí, ¿Vale? correcto. Pero la gente, o sea, bueno, en este caso Docker, lo instala directamente el cliente y así lo instala y ya le aparece en el portal, que al final es lo que interesa. Y de hecho, la guía de instalación la tienen incluso en la propia aplicación. Es decir, que cuando le das a desplegar a la gente te aparece el punto. El clic, vale. Esto, por ejemplo, también me gusta mucho, que es la parte de generar planes de hardening, que tú buscas, pones un nombre y con los dispositivos que has monitorizado con Wazoo, te genera automáticamente un plan de hardening para protegerlos en base a las vulnerabilidades que has sacado de tus propios dispositivos. Con lo cual, imaginemos que Wazoo ha sacado X vulnerabilidades de tus equipos, pero tú no sabes cómo evitar esas vulnerabilidades, ¿no? Cómo parchearlas.
Vienes aquí, le pones nombre, generas plan y automáticamente te saca el plan de todas las vulnerabilidades, con sus tareas y opciones. Tienes Qué guay. diferentes posibilidades de crear un catálogo Red Team y luego la posibilidad de generar honeypots, que esto también lo asume el coste de la licencia, ¿vale? Wow. Directamente simplemente pinchar y con Cowry te genera un ¿Qué? honeypot en este IP para hacer una planificación. Y otra cosa sea. muy divertida es que tiene un pequeño análisis forense. Entonces tú aquí puedes seleccionar directamente un ficherito, el que sea, ¿vale? Mm. Por ejemplo, no sé, no me voy a dejar porque es Bueno, la parte no. demo, Ah, pero sí. en la oficial te hace el caso analizado y te analiza mínimamente el Las sistema. cabeceras, el hash, el texto y demás. Qué guay. O O sea, a mí o las URLs de las que venga, de las IPs, por ejemplo, que tengan enlazado en el metatexto, ese tipo de cosas. sí, pues cuando muchas veces tienen dudas de si este archivo es malicioso o no, que lo suban aquí y se valida directamente al Sí, final. O sea, que eso está muy guay, con la lo cual, verdad. y de hecho tienes el caso te lo guarda en el historial para que tú digas, ostras, el correo ese que analicé la semana pasada, te lo tienes directamente aquí. Ahora está muy, muy bien. Y luego la parte de continuidad de negocio, ¿vale? Que tienes desde aquí toda la parte de poder proteger toda la parte de vía, de análisis de vías y tal. Aunque no sé por qué no está cargando ahora el módulo, pero vamos. Tienes la parte de continuidad, de BCPs, de RPs, ¿vale? Para tales de planes de continuidad de infraestructura, tema de backups, incluso Vale. la parte de generar el enlace a personas clave o a proveedores críticos que tú puedas tener, de tal forma que puedes tener toda la parte de continuidad de negocio aquí. Y la parte que estamos formando ahora es la parte de Aurea, que es la parte de formación. Esta está Vale. deshabilitada porque hay 3 cursos que estamos subiendo esta misma tarde y por eso, como está en producción, Ya. está deshabilitado. Pero lo habilitaremos mañana por la mañana. Y ahí Qué tienen 3 guay. cursos de seguridad para que Mm. cualquier responsable o empleado pueda hacer los cursos. Le aparece un examen. Si hace el examen, le manda hasta un certificado de la propia plataforma. Hostia. Qué guay. Bueno, sí, Pregunta perdón, de curiosidad, Daniel. ¿Los nombres de las diferentes secciones tienen algún significado? Sí. De hecho, para evitar lo típico de el nombre de incidentes o el nombre de, no sé, los típicos de aplicaciones, O sea, realmente cada uno de estos significan cosas en latín. Por ejemplo, Nexus es centro en latín, Rego es gobierno, toda la parte de cumplimiento. Nimbus es nube. ¿Por qué? Porque todos los servicios de monitorización son en cloud. Arcano no es secreto o protección, que es la parte de dispositivos. Umbra es sombra porque es la parte de protección, digamos, de Blue Team, que es la parte, digamos, que no se ve de la seguridad, pero que siempre está ahí, y si no está, si falla, mal. Helix es la parte de continuidad porque suele ser la parte de un, digamos, ya me saldrá el nombre, de una espiral, ¿vale? Que es como el concepto de continuidad en el eterno griego. Y Ignis, que significa fuego, fuego, que ¿no? es cuando todo arde y básicamente todo el mundo chilla, que es cuando hay Incidente, wow. incidentes. Muy bien, muy Wow. bien. Entonces, pues, Pues muy pues ya. completa e interesante esta plataforma. Para Sí. los que nos estén viendo y escuchando, les dejaremos también en el enlace de la descripción del episodio la demo en modo vídeo por si la quieren volver a ver con más Sí, el tranquilidad. link. Y el link también se lo dejaremos para que lo vean, pero a mí me parece súper completa. O sea, sí que hay plataformas específicas en cumplimiento, pero es que la tuya tiene mucha. Bueno, es que lo tiene todo a nivel de vulnerabilidades, a incidentes, o sea, lo has integrado todo en la misma plataforma. O sea, no es algo que, ¿sabes? De que a veces yo veo lo que veo es, vale, tengo la parte de auditoría o de cumplimiento y ya está. Y tú haces los checks, pero y me olvido de montar un OAuth o montar un SOC o esa parte se queda fuera. O sea que realmente la funcionalidad lo tienes. Lo tienes ya todo integrado. O sea, estás a un clic, digamos, de poderlo integrar con los diferentes sistemas de tu organización. Que eso la verdad que es un plus. Mm. Pues gracias por los comentarios. La verdad es que Sí. ese era un poco ese objetivo, es decir, vamos a dejar Mm. que el cumplimiento esté siempre aparte, o sea, la ciberseguridad y luego ya la ISO y eso, no, pues vamos a hacer que la ciberseguridad de verdad esté integrada de forma efectiva en la parte del cumplimiento.
y que el cumplimiento realmente sea importante y esté, digamos, como capa de unión para todas esas plataformas, pero que realmente tú puedas gestionar desde una única plataforma, porque es algo que yo Mm. como vamos, siempre de la mano del CISO, es una queja que he visto siempre, es decir, el CISO tiene de 700 aplicaciones con sus 700 usuarios y contraseñas diferenciados o no, dependiendo de lo bueno que sea, y eso genera diferentes niveles de seguridad o de vulnerabilidad. Entonces, quiero decir, si lo tengo todo aunado en un mismo sitio y ese sitio es seguro, eh, evitaré muchas filtraciones o muchos problemas que pueda haber. Y sobre Bien. todo, una de las virtudes que tiene es que si tú tienes, por ejemplo, imaginemos 10 aplicaciones diferentes, ¿cómo me aseguras que Wazoo o que, por ejemplo, Nessus, que estás usando para vulnerabilidades, cruce datos con Suricata, que cruce datos a su vez con no sé qué? Muchas veces se quedan como muy aislados, muy en silos. Lo bueno que tiene la Mm. aplicación es que te entrecruza datos para ver la amenaza real. Sí, sí. Yo sí, lo dices. Y al final, sobre todo, también el tema de la licencia. O sea, con una licencia una empresa puede acceder a todo. O sea, no tienes segmentado el nivel de licencias. O sea, es una licencia y tienes todo el potencial de tu plataforma realmente. ¿Eso va Bueno, así? no, Sí. realmente la parte Bueno, inicial es la parte de mm, Nexus y Lego, es la parte de cumplimiento, con lo cual vale, tú puedes tener las dos primeras partes de vale. forma totalmente funcional por una licencia y luego esa licencia sí que tiene añadidos, pero no por generar una licencia que pueda ser muy cara, sino por la sencilla razón de que tú puedas seleccionar lo que para tu empresa más puedas necesitar, para que no sea un o todo o Mm, nada, o compro vale. 80.000 funcionalidades o compro, Mm, ¿no? Sino que vale, puedas granularidad. configurar, Mm, que puedas hacerlo esas de forma cosas. granular, porque igual tienes un SOC propio y tienes un sistema Vale, de monitorización muy bueno y dices, mira, pues no necesito más. vale. Perfecto, O lo sea, digamos, integras ahí y ya está. lo integras y sobre todo lo pones a nivel de auditoría, le ponerlo ahí, ¿no? O sea, para que es para asociarlo, para cuando tú hagas la generación, ¿no? Tengas el documento completo de que este SOC tal. Eso Vale. es. Pero vamos, que de hecho las funcionalidades de Rego y de Nexus están completos en su totalidad. Es decir, lo único que se vende más o menos son los apartados, digamos. Pero luego Mm, internamente es la funcionalidad completa. Con lo cual, a nivel de, por ejemplo, de cumplimiento de la ISO, que es lo que estábamos, tienes la mm, funcionalidad completa de la aplicación directamente con la licencia base. Lo que sí que se vale. añade, lo que hemos hablado, pues esas Todo funcionalidades eso. Mm, forense o, por ejemplo, de la de Blue Team, sí que es verdad que esa parte, pero lo dicho, son precios reducidos, mucho menores que la licencia y que mm, pueden configurar al final. Porque estas aplicaciones, Banta, o, por ejemplo, o otras como por las que estamos en el mercado, mm. superan los 25 o 50K anuales de forma muy sencilla, mientras que la licencia nuestra son 300, con lo cual no te quedan en 5.000 al año. ¿Vale? Es un precio que para una empresa pequeña o mediana es mucho más asequible. Pues gracias, Muy Dani, bien. porque es muy completa. Mm. Pues muy interesante esta demo que nos has hecho, Daniel. Con esto iríamos cerrando este capítulo de Un Podcast Seguro. Para aquellos que nos estén escuchando y estén interesados, dejaremos los datos de Daniel y de su compañía en la descripción del capítulo. Y nada, agradecerte, Daniel, que hayas aceptado nuestra invitación. Ha sido tanto para Joaquín como para mí una charla muy interesante y nutritiva. Y nada, esperamos que de aquí a un tiempo te puedas volver a pasar por aquí y podamos volver a charlar. Yo encantado, el placer ha sido mío. He estado encantado con vosotros dos, con vuestras preguntas y pasando este buen rato y con nuestros oyentes. Y sinceramente ha sido, vamos, todo un placer estar. Y yo encantado. Yo cuando me llaméis, presto y dispuesto. Dani, pues muchas gracias. Venga, que vaya bien. Gracias, Daniel. Hasta luego.